Wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted here. I feel like you can't feel the way I feel. I'll be fucked up if you can't be right here. Oh, 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 oh. I'll be fucked up if you can't be right here. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed even when I knew. Javier, Castilla-La Mancha, me gusta. Hola Esperanza, bienvenida a Cogolludo. Venimos siguiendo los pasos de Cristóbal Colón, al menos de su origen, y nos traen aquí a Guadalajara. Pues aquí en Cogolludo, frente al Palacio de los Duques de Medinaceli, que es el primer monumento renacentista hecho en España, hay la posibilidad de hablar sobre una teoría acerca del origen castellano, en este caso muy cerquita de aquí, a 7 kilómetros del nacimiento del almirante, de Cristóbal Colón. Ya en la fachada encontramos algunas pistas, ¿no? También encontramos algunas pistas. Cuando Cristóbal Colón viene del primer viaje, hay una tempestad terrible, está cerquita de naufragar, cerquita de la costa de Sintra, de Portugal. Pues una vez que llega a tierra, da constancia de su vuelta de las Indias enviando 3 cartas. 2 van a Barcelona, porque allí estaban los Reyes Católicos en ese momento, van dirigidas a Gabriel Sánchez, tesorero de los Reyes Católicos, y Luis de Santángel, maestre racional de los Reyes Católicos. Y la tercera carta llega aquí a Cogolludo. ¿Por qué llega a Cogolludo? Porque estamos, como digo, ante el Palacio de los Duques de Medinaceli, que era el sobrino del cardenal Mendoza, y bueno, precisamente el duque le manda una carta a su tío el cardenal Mendoza desde aquí, fechada 19 de marzo de 1493, dando constancia de esa vuelta de Colón de las Indias, primer escrito del descubrimiento de América, aquí en Cogolludo. Venga, vamos a entrar al palacio. Vamos a entrar al palacio. ¿Por qué empezamos aquí en Cogolludo? Bueno, empezamos en Cogolludo porque el patrimonio de la villa es enorme. Palacio, castillo, 2 iglesias, 2 conventos, 2 hospitales, 17 ermitas y aparte una muralla que rodeaba la ciudad, que según la relación topográfica de Felipe II era de las mejores de España, con 40 torres, 5 puertas y más de 1,5 kilómetros. Y estamos justo aquí porque veis que hay 2 iglesias detrás, la de Santa María más alta y un poquito más abajo la de San Pedro. Pues justo en la de Santa María hemos quedado con Alfonso Carlos Núñez, que nos va a hablar de la tesis sobre el Cristóbal Colón alcarreño. Alfonso, Castilla-La Mancha, hola, me gusta. ¿Qué tal? Hola, Javier. ¿Qué nos trae aquí a esta iglesia? Pues nos trae a analizar una de las cosas que vienen en este libro, que es mi último libro, sobre Cristóbal Colón, y es el posible lugar de su enterramiento, aquí, en la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, en Cogolludo. Pues entramos, ¿no? Vamos a ver. Venga. ¿Qué nos quieres enseñar? Pues mira, estamos aquí ante la capilla de San Miguel, donde hay una sepultura, en este momento está abierta, aunque está tapada, y los restos de esta sepultura están en la Universidad de Granada, preparados o haciéndose ya un análisis de ADN para compararlos con los restos de ADN de la Catedral de Sevilla de Cristóbal Colón. Si coinciden algunos de los restos de aquí con los de Sevilla, pues quiere decir que Cristóbal Colón estaría enterrado aquí.
también existe la posibilidad de que no esté él, pero esté su madre. Entonces, comparando los restos de la madre con los de Sevilla, tendríamos también un ADN positivo. Y tendríamos ya una noticia sensacional de que Cristóbal Colón está enterrado aquí, que no quiere decir que haya nacido aquí, porque nació en Espinosa de Henares. Vamos a verlo. Venga. Se supone que aquí está enterrada Aldonza de Mendoza, la madre de Cristóbal Colón, familia de los Mendoza. Podría ser. ¿En qué nos basamos? En primer lugar, porque esta sepultura, esta lápida, está dividida en dos partes. La primera, de ahí para arriba, en la parte de arriba hay un escudo y hay un palomo con una banda brisada, que quiere decir que es bastardo. En este lado está el escudo de los Mendoza, pero con una particularidad. Normalmente los Mendoza en sus escudos pone Ave María, gracia plena, y aquí pone AM, que podría corresponder a Aldonza Mendoza. Y aquí hay una calavera con unos huesos cruzados, que quiere decir parto gemelar. En la leyenda dice: esta piedra mandó poner el muy magnífico señor Bazán y Mendoza, propietario de esta capilla donde están enterrados sus padres, abuelos y bisabuelos. Bazán es un topónimo que significa Aliaga Espinosa. Volvemos otra vez a Espinosa como reiterativo en todo lo que se refiere a los topónimos de Cristóbal Colón. Siempre Espinosa, siempre hay un Espinosa delante, detrás. El cocinero que tenía Cristóbal Colón se llamaba Juan de Espinosa también, y según el conde de Rosselli era familiar suyo. Luego, si el gentilicio es Espinosa de ambos, porque Cristóbal Colón firma Cristóbal Colombo de Terra Rubia, de Tierra Espinosa, pues tenemos otra de los datos aquí. El excavar esto y sacar los restos para hacer su análisis de ADN nos lleva a dos conclusiones: que esté o no esté aquí. Pero lo que no podíamos quedarnos es con la duda de si está o no está. Es una noticia internacional y Cogolludo y Guadalajara van a estar en esa noticia, que lo va a conocer todo el mundo. Todos los historiadores van a conocer Cogolludo y va a conocer a través de esto el nacimiento, la tesis del nacimiento en Espinosa de Henares, que está en este libro que se presentó en la Feria del Libro de Madrid este año. Hombre, no se podían llamar de otra forma, ¿no? Los apartamentos. Doña Aldonza. Venga, te seguimos. Alfonso, aquí hay una vida de investigación, o dos, la tuya y la de tu padre. Exactamente, y la de mucha gente, aparte de nosotros, porque todos estos libros, absolutamente todos, son o de Cristóbal Colón, o de los Mendoza, o de escritores que han hecho su trabajo sobre la biografía de Cristóbal Colón, o sobre Guadalajara también, porque Guadalajara, la historia de Guadalajara es muy importante y está muy vinculada a los Mendoza y naturalmente a Cristóbal Colón. ¿Pero cómo nace esta teoría? Pues mi padre, siendo un niño, estaba interno en los jesuitas en Valladolid y tenía un profesor que era hermano del cardenal Herrera Oria, que era también jesuita, y era el profesor de historia. Y cuando les hablaba sobre el descubrimiento de América y sobre el nacimiento de Cristóbal Colón, él decía que estaba convencido de que Cristóbal Colón no era genovés, que tenía que ser castellano. Eso se le quedó en la mente a mi padre y cuando se jubiló empezó a leer todo lo que había sobre Cristóbal Colón y ahí empezó a recolectar todas estas biografías y todos estos libros que hay, que a mí me dejó, cuando falleció, 300 y pico libros,
y ahora está casi en 480 la biblioteca, porque yo he ido actualizando todo lo que sale nuevo sobre el origen de Colón. ¿Y qué es lo primero que une a Cristóbal Colón con Espinosa de Henares? En principio, lo primero que une a Cristóbal Colón con los Mendoza, que es la carta que escribió el duque de Medinaceli, cardenal Mendoza, diciendo que Colón ha llegado a Lisboa y ha encontrado todo lo que había ido buscando. Y entonces dice, si Cristóbal Colón murió a los 70 años de edad, retrocedemos desde la fecha de la muerte 70 años y llegamos a 1435-36. Entonces dice, voy a buscar dentro de los Mendoza a ver si alguna persona ha tenido hijos en esa fecha. Y se encuentra con doña Aldonza de Mendoza, que en su testamento deja 13.000 maravedíes a un tal Cristóbal Genovés. ¿Quién es este Cristóbal Genovés? Ahí es donde empieza mi padre el arranque de la historia y el estudio. Y esta señora, doña Aldonza de Mendoza, falleció en Espinosa de Henares el 18 de junio de 1435. Y a partir de ahí arranca la historia de Cristóbal Colón castellano. Cuando mi padre fallece en el año 2003, yo, que le he acompañado a mi padre en todas sus investigaciones, que le he llevado la contraria para que él hiciera el esfuerzo de demostrarme que él que tenía razón, y a partir de ahí pues vi que merecía la pena seguir investigando y hacer una publicación que culminó en el año 2014 con la presentación en Casa de América, presentada por don Cristóbal Colón de Carvajal, actualmente el heredero de Cristóbal Colón, duque de Veragua. Pues me presentó y me hizo el prólogo de la obra Don Cristóbal Colón, almirante de Castilla. Is it holding you down, this great weight and this flattening? And it's breaking you up all your frequency. De alguna forma, Espinosa de Henares lo que quiere es rendirle homenaje al que seguramente sea su hijo más pródigo. Seguramente no, al que es su Seguro. hijo pródigo, el más conocido, pero más desconocido en su origen. Y con estas representaciones que hay aquí, el Ayuntamiento de Espinosa quiso el día 18 de junio de este año, 2021, hacer un homenaje a Cristóbal Colón, y en ellos ha ido colocando textos e imágenes desde los orígenes, con el fallecimiento de su madre y la cesión del testamento a Cristóbal Genovés de 13.000 maravedíes, hasta el momento actual en el que se están haciendo análisis en la Universidad de Granada de los restos que, como vemos en esa fotografía de ahí, se extrajeron de la sepultura de Cogolludo en la que hemos estado previamente. ¿Y por qué se empeñó tanto en ocultar su origen? Pues posiblemente hay dos posibilidades, según lo que yo he deducido. Una es la económica. Doña Aldonza de Mendoza era viuda, no tenía hijos. Si fallecía sin hijos, el heredero natural era el marqués de Santillana. Y las posesiones de esta señora eran inmensas. Hay que tener en cuenta, no nos olvidemos, de que Alfón el Doncel, uno de los dos niños nacidos en ese parto, fue asesinado a los 5 años. Y Rodrigo de Mendoza, que es el que nosotros decimos que es Cristóbal Colón, ha desaparecido porque posiblemente estaba oculto a través del prior del monasterio de Lupiana en alguno de los monasterios que tenían los jerónimos, o en Lupiana, o en Guadalupe, o en Génova, o en Siena. En cualquiera de esos 4 podría estar y pasar totalmente desapercibido. Ese es uno de los motivos, el económico, pero otro es el social. En aquellos tiempos la sociedad estaba muy cerrada en clases, dividida en clases,
y las clases nobles no se mezclaban con las clases inferiores. En este caso estamos hablando de un personaje, Cristóbal Genovés, que posiblemente sería uno de tantos genoveses que andaban por Europa vendiendo mercaderías o telas o productos típicos de ahí, y de una señora que pertenecía a la nobleza, a la alta nobleza, porque era duquesa, que es el título que después del rey es el más importante dentro de la nobleza. Entonces era mezclar o unir una señora que era viuda, que era noble, que era duquesa, ligada a un personaje que era prácticamente vamos a decir, un don nadie. Eso era una deshonra para todos los Mendoza y posiblemente por eso toda la familia Mendoza apoyó la tesis, la idea de Cristóbal Colón de ir hacia las Indias por Occidente. El nombre que eligió inicialmente Cristóbal Colón para esa nueva tierra también nos liga aquí a Guadalajara. Sí, sí. El padre Las Casas lo describe perfectamente en su Historia de las Indias. Dice que Cristóbal Colón, que las tierras que descubrió Cristóbal Colón no deberían llamarse América, porque Cristóbal Colón las puso nombre, y este nombre era Santas Gracias. En Espinosa de Henares, al otro lado del río, en el margen derecha, pues hay unos restos arqueológicos que corresponden a un poblado romano que había ahí y que estaba en un itinerario de una ruta norte-sur en una calzada romana. Y este poblado se llamaba Santas Gracias, es decir, que otra vez incide el nombre, el topónimo de Santas Gracias, en este caso con Espinosa de Henares. Y si seguimos las huellas de ese hijo de Aldonza de Mendoza, nos traen aquí a Lupiana. Exactamente, este es el monasterio de los Jerónimos, primer monasterio y casa madre o casa cuna de los Jerónimos en España, que luego exportó, desde aquí se exportaron monjes a el resto de monasterios. Estuvieron en Génova, fueron a Siena y estuvieron por supuesto en el monasterio de Guadalupe. O sea que el prior del monasterio de Lupiana, de aquí, Fray Esteban de León, pues era el confesor y el que atendió y fue testigo de la muerte de doña Aldonza en Espinosa de Henares. Si había que ocultar a alguien, qué sitio mejor que un monasterio donde había niños donados, que eran aquellos que se quedaban huérfanos de madre o que sus padres no tenían medios para darlos de comer y los traían aquí como si fueran lo que llamábamos hace unos años inclusa, para que les alimentasen, y salían de aquí con un oficio aprendido. Entre los oficios que había estaba el de tejeduría, con lo cual también cuando se le conoce a Cristóbal Colón como tejedor de paños, pues podría encajar perfectamente en ese oficio que se daba en los conventos. Es como un rompecabezas y todo encaja. Sí, sí, exacto. Que estuviera oculto en un convento como este explica de alguna forma también esa formación tan amplia que tenía. Sí, porque aquí había botánica, había huerta, se explicaba el latín. Los jerónimos en la orden jerónima dicen que todos tienen que saber latín y el que sabe se lo explica al que no sabe. Por otro lado, aquí había documentación, las Sagradas Escrituras. San Jerónimo dice que hay que aprenderse la Biblia de memoria
y enseñársela a los demás también, igual que el latín. Y Cristóbal Colón habla y escribe párrafos enteros de la Biblia de memoria prácticamente. Tenían una formación, ya he dicho, de botánica, de tejeduría, De astronomía. de astronomía, con lo cual le permite a Cristóbal Colón pues, tener una formación amplísima, que en aquella época era imposible si no eran los monasterios, no había universidades. O Su sea, propio lenguaje, decías, que era monacal. exactamente, sí, cuando en su diario se explica muchas veces ahora de nonas, ahora de tercias, ahora de completas. Cristóbal Colón, cuando llega ya a ver las primeras luces de las tierras descubiertas, pues reúne a todos los marineros y cantan la salve como era habitual todos los días. Y además dice que cada uno la cantaba como sabía o como podía. Quiere decir que no la sabían muchos de ellos, que fue una de las imposiciones que hizo durante la travesía Cristóbal Colón, cantar la salve a la caída de la tarde como hacían los jerónimos todos los días y lo siguen haciendo en sus monasterios. Y ahora vamos al claustro. Vamos al Venga. claustro. Al llegar aquí, a esta esquina, que está justamente al oeste del claustro, este claustro es de Alonso de Covarrubias, se hizo en 1535, es decir, bastante años posteriores al fallecimiento de Cristóbal Colón, que fue en 1506, y vemos aquí ya que empieza una decoración distinta a lo que hemos venido viendo en el resto de capiteles. Aquí aparecen niños, dos niños, es una reiteración en la decoración, y en medio de ellos un palomo como el que hemos visto en la sepultura de Cogolludo. Siempre es la relación de niños con calaveras, con muertes o con palomos. En esta ménsula que hay ahí detrás es muy interesante porque se ven una relación de una cabeza de una persona mayor, que podría ser el almirante, ya mayor, y en la parte inferior un niño con alas, que podría ser su hermano Alfón, que fue asesinado a los 5 años. Aquí, por ejemplo, de nuevo rodeado de unos animales alados, pero sobre todo aquí este es muy interesante y ese de ahí también, porque ya relaciona cabezas de carneros, que está también en la decoración de Mondéjar, con calaveras. Empieza aquí ya la muerte a estar presente en todos estos. Este es muy interesante porque vemos de nuevo aquí la cabeza de un niño y luego debajo esos huesos cruzados, como habíamos visto en la sepultura de Cogolludo y la vamos a ver en Mondéjar, y también animales alados. Y aquí termina prácticamente en esta otra esquina la decoración de niños, pero buscando otra relación que tenga con la decoración, con el descubrimiento de América y concretamente con Cristóbal Colón. Cristóbal Colón en el tercer viaje vino encadenado y dijo que quería que se le enterrase encadenado. Y ahí tenemos un bajorrelieve que es muy curioso. Está hecho en madera y vemos a una persona mayor que está echado hacia atrás. Vemos que lleva unas cadenas y el ángel le está quitando, le ha roto la cadena para que entre en la parte de atrás, en esas puertas que son las puertas de un templo. Tantas casualidades las que se dan en el caso del monasterio con Cristóbal Colón, que nos ponen siempre en duda. No hay documentos que identifiquen esto, pero nosotros le damos esa interpretación. Las casualidades no existen. No existen. ¿Por qué le da bastante importancia a que sea orientada hacia el oeste? Porque América está al oeste. Como todo esto es muy difícil de explicar en un rato, en unas horas, yo te voy a regalar el libro que he escrito sobre Cristóbal Colón, una historia por completar, y aquí vas a ver la argumentación de toda la historia del nacimiento y vida de Cristóbal Colón. Cómo se formó, por qué
creían que era extranjero por su habla. A mí me tienes ya convencida. Cristóbal Colón era castellano-manchego, almirante de Castilla, y habrá que volver cuando tengamos los resultados del ADN. Por supuesto, por Avísanos. supuesto. Sí, sí, vais a ser los primeros en recibir la noticia. Eso, ten por cuenta que me comprometo aquí a daros esa noticia. Hecho, Castilla-La Mancha, me gusta. Me gusta.